En el siguiente video veremos problemas relacionados con el principio de Pascal. Este video está originalmente pensado para el curso FMF 210 Ciencias Físicas 3 para especialidad máquinas de la Universidad Andrés Bello, pero puede ser perfectamente utilizado para otros cursos que tengan este contenido. Consideremos el siguiente problema: estimar cuánto aumenta la presión en el fondo del recipiente lleno de agua de la figura si al pistón de área A 25 metros cuadrados se le agrega encima una masa M 100 kilos. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? De que antes de agregar la masa, la presión en el fondo va a ser una cierta presión P, que va a estar dada por una combinación de la presión atmosférica más el efecto de la presión hidrostática, la presión relacionada con agua. Ahora, después de agregar la masa, vamos a tener que la presión en el fondo va a ser P más delta P. O sea, esa presión P original se agrega un delta P que va a corresponder a la presión generada por esa masa, que sería el peso de esa masa, que sería mg, partido por el área de la sección transversal. La masa son 100 kilos, g es 10 metros segundo al cuadrado, partido por el área de sección transversal, que son 25 metros cuadrados. 100 dividido en 25,4, nos queda newton partido en metros cuadrados, por lo tanto esto sería 40 pascales. Lo que va a pasar es que, en virtud del principio de Pascal, los 40 pascales que aparecen acá se van a distribuir en todas direcciones y van a llegar hasta el fondo. O sea, si antes había una presión de P, antes de que se agregara encima de la masa había una presión de P, lo que vamos a tener después de agregar la masa es P más esos 40 pascales adicionales. Considera ahora el siguiente problema: estimar la fuerza generada por el pistón hidráulico que es accionado por la bomba cuando el manómetro tiene la lectura que se indica en la figura. En este momento el manómetro tiene una lectura de 70 kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado. Y tenemos un área de pistón 120 centímetros cuadrados. La pregunta es: ¿qué fuerza tenemos que aplicar para generar esa presión en ese pistón? En este caso se aplica la definición de presión, que es fuerza partido en área. Por lo tanto se nos pide fuerza, que es presión por área. Entonces la fuerza sería la presión, que son 70 kilogramos fuerza partido en centímetro cuadrado, por 120 centímetros cuadrados, lo que nos daría una fuerza de 8.400 kilogramos fuerza. Y eso sería todo. No es más que eso este ejercicio. Consideremos ahora el siguiente: determinar la relación entre las fuerzas F1 y F2 si el diámetro 1 es 4 veces el 2. Tenemos esta situación. Estas son un ejemplo de prensa hidráulica. Tenemos que la presión que aplica F1 se transmite al F2. Y la idea es que este sistema esté completamente equilibrado. Es decir, de que la presión que se genera en 1, que es F1 partido en A1, sea exactamente igual a la presión que se genera en 2, F2 partido en A2. O sea, P1 igual a P2, donde F1 partido en A1 tiene que ser igual a F2 partido en A2. Y de aquí se puede encontrar una relación F1 partido en F2 es A1 partido en A2. Ahora, sabemos la relación entre este diámetro 1 y este diámetro 2. Sabemos que el diámetro 1 es 4 veces el diámetro 2, o sea, el diámetro 1 partido en diámetro 2 es 4. Por lo tanto, sabiendo de que el área es pi por diámetro al cuadrado partido en 4, podemos establecer lo siguiente: F1 es F2 es igual a 1 partido en A2. El área 1 es pi por el diámetro 1 al cuadrado partido en 4. El área 2 es pi por el diámetro 2 al cuadrado partido en 4. Se simplifican las pi, se simplifican los 4. Nos va a quedar de 1 al cuadrado partido en d2 al cuadrado, o de 1 partido en d2 al cuadrado. De 1 partido en d2 es 4, por lo tanto nos queda 4 al cuadrado. Por lo tanto, la relación entre las fuerzas va a ser 16. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente. Para la configuración de la figura,
determine la razón m minúscula partido en m mayúscula para que el sistema esté en equilibrio estático. Tenemos una prensa hidráulica donde una está conectada a través de una cuerda con poleas a una masa m minúscula y la otra está conectada por cuerdas y poleas a una masa m mayúscula. Haciendo un diagrama de cuerpo libre, en este lado voy a tener mg, una tensión 1, donde la tensión 1 va a ser m mayúscula por g. En este otro lado, de manera similar, voy a tener mg, tensión 2, donde la tensión 2 va a ser m minúscula por g. Por prensa hidráulica voy a tener lo siguiente, de que T1 partido en A tiene que ser igual a T2 partido en A medios, por prensa hidráulica, porque las presiones son iguales. En consecuencia vamos a tener T1 partido en A igual a T2 veces T2 partido en A, voy a poder aprovechar de pasar el 2 arriba, por lo tanto nos va a quedar de que T1 va a ser el doble de T2. T1 es M mayúscula G, T2 es M minúscula G, se va la G, por lo tanto nos va a quedar que M partido en M mayúscula va a ser igual a 1 medio. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora este. La figura muestra un individuo que levanta un automóvil con ayuda de un elevador hidráulico. El automóvil pesa 800 kilogramos fuerza y descansa sobre un pistón cuya área es 2000 centímetros cuadrados. Determina el valor de la fuerza que necesita realizar el individuo sabiendo que él empuja sobre un pistón de 25 centímetros cuadrados. La idea es que con esta fuerza F yo pueda sostener este auto. Y este auto va a aplicar un peso de 800 kilogramos fuerza. Aquí voy a tener un área de 25 centímetros cuadrados y aquí voy a tener un área de 2000 centímetros cuadrados. Aplicando la idea del elevador o prensa hidráulica vamos a tener de que F es S1 como el peso es S2. Y de aquí debería poder despejar F, que sería W por S1 partido en S2. Evaluando, el peso es 800 kilogramos fuerza por S1 que son 25 centímetros cuadrados por S2 que son 2000 centímetros cuadrados. Simplificando y operando, esto nos da finalmente 10 kilogramos fuerza. Y ese sería el resultado final. Consideremos el siguiente problema. Estimar el peso que debería aplicar a la izquierda para sostener inmóvil la camioneta de 2,5 toneladas, que es esta de acá. Si los radios de los cilindros están en la razón 6:1. Indicar cuánto debería bajar el émbolo de la derecha, este émbolo de acá, en el estricto rigor este es el émbolo de la izquierda, para elevar la camioneta en 1 metro. La camioneta está a la derecha. En estricto rigor este tendría que ser el émbolo de la izquierda. De partida, por prensa hidráulica, F1 es igual a F2 partido en A2. La incógnita es F1, por lo tanto nos quedaría F2 partido en A1 por A2, donde F2 sería el peso de la camioneta, que son las 2,5 toneladas o 2500 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, o sea, sería 25.000 newtons. Por otra parte, tengo D2, esto es D1. Evidentemente, el área 2 es mayor al área 1, por lo tanto, esta razón de diámetros debería ser el diámetro menor es al mayor como 1 es a 6. Por lo tanto, de acuerdo al análisis que hicimos anteriormente, la relación entre las áreas debería ser el cuadrado de relación entre los diámetros, que sería 1 partido en 36. Por lo tanto, F1 sería F2, que serían 25.000 newtons por 1 partido en 36, lo que nos daría 694,4 newtons. O sea, necesitaría aplicar esta fuerza
en el émbolo de la izquierda para sostener la camioneta. Ahora, cuando este émbolo baja, recorre un cierto volumen de líquido que se desplaza hasta acá, delta B2, donde el delta B1 es el área de la sección transversal 1 por el desplazamiento delta X1, y el delta B2 sería el área de la sección transversal 2 por delta X2. Delta X1 es lo que baja el émbolo en 1 y delta X2 es lo que sube el émbolo en 2. Como el líquido es incompresible, lo que va a pasar es que el volumen que baja de este lado es exactamente el volumen que sube del otro. Por lo tanto, delta B1 va a ser igual a delta B2. Por lo tanto, A1 por delta X1 va a ser igual a 2 por delta X2. Se nos pide delta X1, entonces delta X1 sería A2 partido en A1 por delta X2. Sabemos de que el delta X2 es 1 metro, porque queremos que la camioneta suba en 1 metro. Y de aquí podemos ver de que A2 partido en A1 es 36. Por lo tanto, aquí nos quedaría 36 por 1 metro. Por lo tanto, el émbolo de la izquierda tendría que bajar en 36 metros para que el émbolo de la derecha suba en 1 metro. Veamos ahora lo siguiente. El diámetro del pistón grande en una gata hidráulica es de 20 centímetros y el diámetro del pistón pequeño es de 5 centímetros. Tal como se ve en la figura, se pide determinar la fuerza que deberá aplicar directamente sobre el pistón pequeño para sostener un auto de 800 kilos y ve cuánto deberá bajar el pistón pequeño si debe elevar el auto 10 centímetros del suelo. Entonces aquí vamos a colocar una carga que va a tener un peso que va a ser 800 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, o sea, 8000 newtons. Y se nos pide calcular esta fuerza F', la que está aplicada directamente sobre el pistón. Entonces, por prensa hidráulica vamos a tener, si estas son área 1 y área 2, F' sobre A1 es el peso sobre A2, de donde F' sería el peso por A1 partido en A2. Entonces, vamos a ver la razón A1 partido en A2. A1 sería pi por el diámetro 1 al cuadrado partido en 4, donde el diámetro 1 es el diámetro del pistón pequeño, que es 5, dividido en A2, que sería pi por el diámetro 2 al cuadrado partido en 4, donde este sería el diámetro 2, 20 centímetros. Aquí se simplifican los 4, se simplifican los pi. Entonces nos va a quedar de 1 al cuadrado dividido en de 2 al cuadrado. Nos va a quedar de 1 partido en de 2 al cuadrado. De 1 es 5 centímetros. De 2 es 20 centímetros al cuadrado. Entonces esto nos daría 1 partido en 16. Por lo tanto, entonces la pregunta A, F' sería el peso, que son 8000 newtons por 1 partido en 16. Y eso nos va a dar aproximadamente 500 newtons, que sería la respuesta de la A. La B, lo mismo que el caso anterior. Delta B1 es igual a delta B2. O sea, el volumen que baja el pistón chico es el mismo volumen que pasa al otro lado, al pistón grande. Por lo tanto, el delta B1 sería el área 1 por la distancia que baja el pistón chico, igual al área 2 por la distancia que sube el pistón grande, que significan los 10 centímetros, lo que tiene que elevarse el auto del suelo. Por lo tanto, delta X1 sería A2 partido en A1 por delta X2. De aquí podemos ver que A2 partido en A1 va a ser 16. Por lo tanto, delta X1 va a ser 16 por 10 centímetros igual a 160 centímetros. Y con eso damos por resuelto este problema. Considérese ahora el siguiente problema.
Una prensa hidráulica funciona con agua y en ella se está equilibrando el peso W igual a 800 N dispuesto en el pistón más grande de área 1, 0,3 metros cuadrados, mediante la fuerza F aplicada en el pistón más pequeño de área 2, 0,06 metros cuadrados. Si se considera despreciable la masa de cada pistón, calcule la fuerza F cuando existe un desnivel H igual 20 centímetros en la prensa, como se muestra en la figura. Este problema, más que de Pascal, este es del principio fundamental de la hidrostática. Tenemos que la presión en este punto 1 tiene que ser igual a la presión en este punto 2, para que el asunto esté equilibrado. Tenemos que la presión 1 va a ser la presión causada por ese peso, que sería el peso dividido en el área de la sección, en el área del pistón 1. La presión 2 va a ser la fuerza dividida en el área del pistón 2 más la presión provocada por esta porción de agua, que sería la densidad del agua por G por H. Por lo tanto, nos queda reemplazar y operar. W partido en A1 va a ser igual a F partido en A2 más la densidad del agua por G por H. Evaluamos. El peso en este caso es 800 newtons, dividido en área 1, que es 0,3 metros cuadrados. Es igual a F dividido en área 2, que es 0,06 metros cuadrados, más la densidad del agua, que es 1000 kilogramos partido en metro cúbico, por 10 metros segundo al cuadrado, por 0,2 metros. Entonces, 800 dividido en 0,3, eso nos dará aproximadamente 2666,67 pascales, que sería F dividido en 0,06 metros al cuadrado, más 1000 por 10 por 0,2, que serían 2000 pascales. Entonces nos va a quedar que F partido en 0,06 metros cuadrados sería los 2666,67 menos 2000 pascales, que serían 666,67 pascales. Por lo tanto, la fuerza F sería los 666,67 pascales, o más bien newtons partido en metro al cuadrado por 0,06 metros al cuadrado. Se van. Y al multiplicar, esto nos debería dar aproximadamente 40 newtons, que es la respuesta correcta. Consideremos ahora el siguiente problema. Si la razón entre las áreas de los émbolos grande y pequeño que tenemos de esta figura, de esta prensa hidráulica, es de 5:1, mientras que la razón entre la distancia OB y OA de la palanca es de 8:1, determinar la razón entre la fuerza que aplica la prensadora en el émbolo grande y la fuerza aplicada en B. Primero vamos a considerar la prensa hidráulica. Vamos a llamar a esta F2, a esta F1, área 2, área 1. Tengo que F1 partido en A1 va a ser igual a F2 partido en A2. Entonces se puede calcular la relación F1 es F2, A1 partido en A2. Y tengo que la razón de las áreas de los émbolos grande y pequeño, o sea, A2 partido en A1, es de 5:1. Por lo tanto, A1 partido en A2 es 1/5. Por lo tanto, la relación entre las fuerzas F1 y F2 va a ser 1/5. Ahora necesito ver qué es lo que pasa con la palanca que tenemos sujetando a F1. Sabemos de que F1 es F2 es 1/5. Por lo tanto, F2, F1 va a ser 5. Ahora, ¿qué pasa con esta palanca de acá? Esta palanca de acá va a tener que aplicar una fuerza F1 de esta manera. Por lo tanto, vamos a tener que generar una fuerza B de esta otra manera. Lo que se nos consulta acá es la razón entre la fuerza que aplica la prensadora en el émbolo grande, que sería F2, y la fuerza aplicada en B, que sería FB. Entonces la incógnita en este caso sería F2 partido en FB. Por equilibrio de torques vamos a ver de que por equilibrio de torques F1 por la distancia OA, que es el brazo de palanca de esta fuerza, tiene que ser o tiene que tener la misma magnitud que el brazo de palanca de la fuerza FB, que sería FB por OB.
de donde vamos a tener de que F1 es a FB, como OB es a OA. Y en el enunciado nos están diciendo de que OB, OA, específicamente acá, la razón entre las distancias OB y OA de la palanca es de 8:1. Por lo tanto, esta razón es 8:1. Por lo tanto, si multiplicamos esta expresión con esta, nos va a quedar F2 por F1 por F1 por FB, 5 por 8, se va a los F1, por lo tanto nos va a quedar de que la razón entre F2 y FB, que es lo que nos están preguntando, sería igual a 40. O sea, aplicando una fuerza FB a esta palanca, puedo lograr una fuerza 40 veces mayor en este émbolo grande. Y con eso damos por resuelto este problema. Y llegamos al último problema, que es este. El sistema hidráulico de la figura debe soportar inmóvil sobre el émbolo superior de 0,6 metros de radio una carga total 200 kilos. Determinar la fuerza que deberá ser aplicada en el punto A para que la palanca C, articulada en B, sostenga el émbolo inferior cuyo radio es 0,1 metros. Nos dan los datos de que AC es 0,4 metros, CB y DC son 0,3 metros y nos dan la densidad relativa del aceite. Y suponga que los émbolos son livianos. Primero vamos a ver esta parte del aceite y después vamos a centrarnos en la palanca. Tenemos aquí de que nos va a interesar conocer la presión en este caso, en este punto, de donde vamos a obtener la fuerza en este punto. Del principio fundamental de la aerostática vamos a tener de que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es la que tenemos acá, más la densidad del aceite por G por esta altura H. La densidad del aceite es la densidad relativa por la densidad del agua, o sea, 0,9 por 1000 kilogramos partido en metro cúbico, o sea, 900 kilogramos partido en metro cúbico. La presión 2 sería la fuerza 2 que tenemos que calcular dividido el área de la sección transversal 2. La presión 1 sería el peso de la carga dividido el área 1 más la densidad del aceite por G por H. Otros datos, el peso de la carga es su masa, que es 200 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, sería 2000 newtons. Aquí tengo un área 1, aquí tengo un área 2. El área de la sección transversal 1 sería pi por 0,6 al cuadrado metros cuadrados, o sea, sería 0,36 pi metros al cuadrado. El área 2 sería pi por 0,1 al cuadrado metros al cuadrado, o sea, 0,01 pi metros al cuadrado. Aquí lo interesante va a ser despejar la fuerza 2. La fuerza 2 se puede expresar como el peso por el área 2 partido en el área 1, más la densidad del aceite por G por H por el área 2. Evaluando, la fuerza 2 sería el peso, que son los 2000 newtons por 0,01 pi metros al cuadrado partido en 0,36 pi metros al cuadrado, más la densidad del aceite, que son 900 kilogramos partido en metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, esa altura H, que son 0,5 metros, por el área 2, que son 0,01 pi metros cuadrados. Aquí se simplifican los metros cuadrados, quedan newtons, se simplifican los pi también en este caso. Aquí estos metros cúbicos se van con estos metros de acá, kilogramos metro segundo al cuadrado es newton. Por lo tanto, nos va a quedar de que F2 va a ser 55,56 más 141,37 newtons, lo que nos daría una fuerza 2 de 196,93 newtons. Y con este dato podemos entrar a la palanca. Ahora entramos a la palanca. Tenemos
esta fuerza 2, que son los 196,93 newton calculados anteriormente, que se aplican en este punto, y hay que compensarlos con esta fuerza F de acá. Conocemos CB, esta distancia es 0,3 metros. Sabemos que CA es 0,4 metros. Por lo tanto, la distancia AB tiene que ser 0,1 metros. Por palanca, para equilibrio de palancas, F2 por CB tiene que ser igual a F por AB. ¿De dónde? Podemos despejar que F va a ser F2 por CB partido en AB. F2 lo tenemos que 196,93 newtons. CB es 0,3 metros y AB es 0,1 metro. O sea, en el fondo sería F2 por 3. Y eso nos daría una fuerza F final de 590,78 newtons, que sería el resultado final.